Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te saluda el hermano Abraham Acevedo. Me da un enorme gusto tener la oportunidad nuevamente de estar contigo y quiero iniciar pidiéndole a Dios que nos ayude y que abra nuestro entendimiento a través de esta breve reflexión. Padre, te doy muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu buena voluntad. Te ruego por favor que tu Espíritu nos ayude a entender tu palabra y sobre todo que despiertes en nosotros el anhelo de estudiar las Sagradas Escrituras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia. La palabra Biblia básicamente significa libros. Proviene de un término griego llamado biblos. Así que la Biblia, en términos muy prácticos, es un compendio de libros, una pequeña biblioteca en un solo volumen acumulado. En este cúmulo de libros nos vamos a encontrar con que no están puestos o no están colocados de manera cronológica. Normalmente cuando tú quieres leer un libro, lo abres, empiezas la introducción, comienza el prefacio, etcétera, y continúas hasta el final del libro de izquierda a derecha. En el caso de este volumen de lo que es la Biblia, esta serie de biblios, te vas a encontrar con que no están colocados de manera cronológica. Es decir, que no tiene ningún sentido en sí mismo leer de izquierda a derecha como si se tratara de un libro cualquiera, un libro de una biografía, un libro de un escritor, de una novela, etcétera. No te lo puedo recomendar que lo leas de esta forma porque no vas a encontrar una cronología de hechos. La Biblia está colocada, los libros, están colocados de acuerdo a grandes temáticas. Es decir, te encuentras en que los primeros 5 libros son llamados el Pentateuco. Son libros escritos por Moisés y nos narran desde la creación de los cielos y de la tierra hasta el pueblo de Israel entrando en la tierra prometida, junto con las leyes y las legislaciones que habrían de gobernar la nación que estaba naciendo en la tierra de Canaán. Posteriormente te encuentras con libros llamados históricos, es decir, una serie de libros que narran la historia y se concentran en describir la historia de Israel. Luego viene otra serie de libros llamados poéticos, que son libros que nos refieren un lenguaje comparativo, un lenguaje poético, estrofas, versos, y que hablan acerca de la relación de seres humanos en momentos de lucha, en momentos de dificultad con Dios, en momentos de desafíos. Hay libros también ahí de sabiduría y en su conjunto se les conoce como libros de poesía o libros poéticos. Y finalmente están los llamados libros proféticos. Estamos hablando de la primera parte de la Biblia, el llamado Antiguo Testamento, y estos son un compendio de libros escritos por distintos varones a través de las edades, a través de las historias, que nos van narrando el momento espiritual que vivía el pueblo de Israel y las palabras que salían de Dios para corregir o para bendecir al pueblo. Cuando termine el Antiguo Testamento e inicie el Nuevo Testamento, sigue siendo un aspecto no cronológico. Es decir, no te vas a encontrar con libros puestos de manera cronológica, que tengan un inicio y un fin entendible, sino más bien cada libro tiene un inicio y un fin. Tiene un comienzo y tiene un fin. De ahí que te vas a encontrar con que los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son los Evangelios. E inicia por el Evangelio que en aquel momento era considerado el más importante, que es el Evangelio de Mateo, porque fue dedicado a los judíos. El objetivo de este libro de Mateo era el de tratar de hacer entenderle al pueblo judío que Jesús efectivamente tenía todas las características proféticas descritas en los antiguos libros para poder ser conocido como el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel, que había sido rechazado. De ahí vienen los distintos evangelios, Marcos, Lucas y Juan. Posteriormente comienzan una serie de cartas. Entre ellos aparece un libro histórico, de hecho es el único libro realmente histórico del Nuevo Testamento. Se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles y posteriormente nos encontramos con cartas dirigidas a distintas iglesias y cartas universales, así como la última que es el libro de
Revelaciones o Apocalipsis. Básicamente, esto es lo que compende la Biblia. Es esta serie de libros. Así que no puede haber una lectura cronológica. No lo puedes ver desde esta perspectiva porque no te va a satisfacer ni te vas a encontrar con hechos narrados de manera cronológica, salvo que en cada libro lo puedas leer de esa forma. Pero cuando tú brincas de un libro a otro, no vas a encontrar una secuencia de hechos. Más allá de todo esto, ¿cómo le entramos a la Biblia? ¿Cómo podemos elegir dónde iniciar una lectura seria? Nosotros somos personas del siglo XXI, personas cuya vida como latinoamericanos es muy distinta a la vida que llevaban los judíos. Por lo tanto, vale mucho la pena iniciar leyendo en el Nuevo Testamento los Evangelios. Esto con la finalidad de identificarnos con Jesús, que es la persona más importante en toda la Biblia. Todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, los libros poéticos, el Pentateuco, todo tienen un propósito: llevarnos a conocer a la persona de Jesús, al Mesías. Y todo el Nuevo Testamento te habla acerca de Jesús. Todos los libros te llevan a Cristo. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es iniciar conociendo las palabras de Cristo a través de los Evangelios. ¿Cuál puede ser el orden de los Evangelios? Normalmente sugiero empezar con el Evangelio de Lucas, mientras que los otros libros pueden saltarse en algunos hechos de un punto a otro y no son necesariamente escritos de manera cronológica. Pero el libro de Lucas tiene una particularidad. Lucas era médico, era un profesionista que tenía dentro de su preparación académica la capacidad de poder acumular información y ordenarla de manera cronológica a través de testimoniales. Una vez dicho esto, que puedes empezar por el Evangelio de Lucas a leerlo, lo siguiente que te sugeriría es ten a la mano una computadora, y sugiero una computadora donde no tengas una distracción tal como estar viendo las notificaciones de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, de las redes sociales, pero que sí puedas tener acceso a poder googlear ciertos temas o ciertas palabras que seguramente nos van a ser no muy usuales. Recordemos que estábamos estudiando la vida de un grupo de personas que vivieron en un ambiente muy distinto al nuestro. No desde el punto de vista conductual, la conducta del hombre siempre ha sido la misma, sino más bien desde un ambiente eh, distinto demográficamente, geográficamente, culturalmente. Y entonces sí necesitamos un poco de información acerca de las condiciones sociales, eh, culturales, geográficas, en la que se desarrolla la historia de Cristo. Por eso una computadora donde puedas poner ahí alguna palabra que te sea medio extraña, seguramente te aportará mucha luz para poder entender lo que quiere transmitirnos el evangelista. Entonces, ya tienes tu Biblia, puedes leerla físicamente. Yo sugeriría que si no tienes una Biblia, trates de comprar una. Y si no tienes acceso a una Biblia, no te preocupes, ya existen eh, Biblias que puedes descargarte en el celular y con la cual puedes ir estudiando. No lo sugiero mucho porque estamos en una generación digitalizada y normalmente las notificaciones ¿a dónde llegan? Al celular. Y si te aparece ahí el aviso de que hubo un nuevo Twitter, de que fulanito de tal ya posteó tal cosa, probablemente te distraigas de la atención de la lectura del Evangelio. Por eso mi sugerencia es date tiempo libre, donde puedas tener lejos las redes sociales, pero cerca la información que puede darte un poco más de panorama acerca de las cosas, la forma en la cual vivían en aquella época. Una vez dicho esto, sí vale la pena
decirte, ora junto con tu lectura. Cuando vayas a leer, cuando vayas a darte este tiempo, ruégale a Dios que te hable a través de su palabra. Pídele a Dios que te llene y que te guíe, te dirija para poder leer con libertad su palabra. Para leer la Biblia, Dios va a estar presente y te va a ir explicando cosas. Entonces, sí se vale y es muy bueno que te des este espacio, este tiempo. De verdad, te pido que te vuelvas a la Biblia. Te pido que consideres que es el libro más atacado del mundo. De verdad, como nadie, como nunca, se ha atacado este compendio de libros a través de la historia de la humanidad. Como nunca ha sido el más aborrecido, el más atacado, el más menospreciado. Sin embargo, por aquellos que lo valoramos, sabemos que se debe a que transforma la vida de la gente. Y las personas no quieren ser transformadas en el fondo. Jesús les dijo a sus discípulos cuando estaban en la última cena antes de que muriera, en ese último momento antes de que lo apresaran, les dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que lo que leas tiene el propósito de limpiar tu vida, de cuidar de ti, de ayudarte a corregir lo deficiente, de que tomes buenas decisiones. Tiene un propósito de bien, no de mal. Por lo tanto, te invito a que con seriedad comiences un estudio serio de las Escrituras. Te mando un cordial saludo y espero que estos tips te sean de bendición. Hasta luego.